continuar. Bueno, ya hicimos tablero también ya, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver estribo. El diseño de estribo, o sea, ¿qué son los estribos? Los estribos son los apoyos laterales del puente, ¿no? Y pueden ser de esta manera, en la cual actúa como una pantalla para soportar las cargas laterales, el apoyo de la tierra y la carga de la viga, las reacciones de la viga. Pueden tener esta forma, ¿no? Este es más o menos para las dimensiones que pueden tener acá arriba 20 centímetros. Esta distancia N depende de la viga, del apoyo de la viga. El cuello del estribo o del muro mínimo 30, ¿no? Mínimo 30. Acá la altura máxima sería H sobre 12. H es la altura total del estribo. El ancho, a este ancho se le llama B, este ancho B, y es más o menos entre la mitad de H hasta un 2/3 de H. Esta, si es que es una fundación directa, es decir, para aguantar el suelo, la presión, ¿ya? Esta es H sobre 12, la misma que esta de acá, ¿no? H sobre 12, o sea, tiene la misma rigidez. También es necesario ver esta parte de aquí para la cuestión de N, la distancia N de acá. N podemos agarrar y dimensionar en el centro del apoyo a 20 grados, ¿no? Hasta el vértice inicial del puente, a 20 grados para que resista el corte esta parte. Entonces esta parte de acá sería X. Yo conozco la altura de la viga, por lo tanto la tangente de 20 grados será igual a X sobre H de altura de la viga. Y de ahí encuentro X, entonces esta distancia X. A esa distancia X la multiplico por 2 y tengo este otro extremo y le sumo la junta horizontal. Acá se le suma la junta horizontal. Esta junta horizontal es una junta de dilatación, ¿no? Y dependerá de la temperatura y la longitud de la losa. Entonces, aquí podemos poner la fórmula de la. Entonces vamos a ver. Vamos a poner la fórmula de la dilatación. Entonces, para tener una idea de qué separación, o sea, qué dimensión tendrá acá, tenemos que saber la dilatación entonces que va a tener la viga, ¿no? Y la fórmula será JH, vamos a escribir, será igual entonces a alfa, que es el coeficiente de dilatación, en este caso del hormigón. Primero vamos a poner la fórmula, ¿ya? Alfa por la longitud de la viga. Entonces ahí ponemos la longitud. La longitud. Bueno, voy a poner con minúscula.
por la longitud por delta T, la diferencia de temperatura. Entonces ponemos acá delta T bien. Esa es la fórmula entonces de la de J o de la distancia J, más o menos la. Bien. Alfa para el hormigón es 1 por 10 a la menos 5 sobre el grado centígrado. Entonces vamos a ir escribiendo la acá. Alfa entonces para el hormigón es 1 por 10 a la menos, bueno, aquí vamos a escribirlo así mejor. Diez a la menos 5, le dije, ¿no? Por 10 a la menos 5. ¿Qué unidades tiene esta? Eh, 1 sobre grado centígrado. Entonces aquí sobre grado centígrado. Esa es su unidad. La longitud es la luz de cálculo, vamos a poner, entonces sería L más 2 veces X. O sea, esto que hemos visto acá, ¿no? Más 2 veces X, más 2X. ¿Ok? Esa sería la longitud. Si ya no pongo esto. Y el delta T será pues de la, o sea, esto viene en metro. La unidad vamos a ponerle de esta de acá. Esto viene en metro, entonces. Esto sobre grados centígrados. Entonces, para que la Junta me dé ya en metro, este delta T tiene que venir en grados centígrados. Entonces, su unidad de esta sería grados centígrados. Lo podemos poner un poquito más arriba. Y está acá. Bien, entonces ya estaría definido todo este valor de X de acá. Este valor de X va a salir en función de la altura de la villa, ¿no? Porque la tangente de alfa, o sea, la tangente de 20 grados será igual a X dividido entre H sub B de espejo X. Al despejar X será igual entonces a H sub E por la tangente de 20 grados. Ese será el valor de X. Esta distancia de acá es X, entre Z tendría que ser igual que X, ¿no es cierto? Porque fíjense acá. Perdón. Este X lo vuelvo a invertir acá y aquí tengo que darle la altura, esta la altura del cabezal. Igual también le saco tangente y encuentro, en este caso, esta altura, esta distancia de acá tiene que ser X, ¿no? Tiene que ser la misma distancia X. Y de aquí de espejo ya la altura de cabezal. Entonces, ¿no? Si es lo mismo, más o menos me va a dar casi parecido a H sub B. O si no, le doy un poquito más a Z, un poquito más grande que X. Pero se puede encontrar entonces el valor del... Bien. Ahora no sé de dónde sale este valor de acá, no.
Está mal esta de aquí, ¿no? Este TLC está bien. Y de ahí encuentro entonces la junta. A esta, lo que me dé este valor de JH, le puedo aumentar un poco más, porque seguramente esta me va a dar pequeña. Si hacemos el ejercicio, nos va a dar un poquito pequeño esto, nos va a dar 2 centímetros, ¿no? Si nosotros trabajamos, por ejemplo, la luz de nosotros era 22 metros, ¿no es cierto? Vamos a poner 22 metros, era nuestra luz de cálculo. Voy a poner aquí los datos. Bien. Pongámosle que sea 22 metros y el delta T, pongámosle que sea que esté, o sea que de 34 grados, pongámosle que esté una temperatura más caliente, 34, 35 grados, y que cambie, o sea, de un surazo cambie a una temperatura elevada. Un surazo nos llega, digamos, lo más bajo, 10 grados. Entonces, el delta T será igual entonces 34, dijimos, ¿no? 35 grados menos 10 grados. Entonces tenemos un delta T de 25 grados centígrados. Vamos a ver si tengo acá grados centígrados. Sobre grados centígrados no tenemos, pero le ponemos ahorita. Su unidad entonces sería sobre grados centígrados, o grados centígrados, ¿no? Su unidad. Le vamos a aceptar. Delta T sería grados centígrados. Ahí me sale A, pero sería grados centígrados. Bien, tengo los datos. Entonces me faltaría saber cuánto vale X, y X estará en función de la altura de la viga. La altura de la viga de nuestro ejercicio, vamos a ver aquí a la hoja del lado. Acá tenemos la altura de la viga, 1,54. Entonces vamos, aquí tengo 1,54 metros. Entonces, acá, este sería el delta T, este sería la altura de la viga. No necesito más, ¿no es cierto? Entonces, X será igual, si yo despejo tangente es igual a X sobre la altura de la viga, X será igual entonces a la altura de la viga por la tangente de 20. Entonces voy a encontrar el valor de X. Sería la altura de la viga por la tangente de 20 grados. Pero la tangente es tan, ¿no? Entonces ahí le pongo tan. Y aquí tiene que ser en radianes. Entonces pongo radian o radianes y convierto esos 20 grados a radianes. Entonces tengo el valor de X, me da 56 centímetros, 0,56 metros. Entonces X sería 1,12 m, ¿no? 1,2 m, ya. Este sería el valor de X. Ahora voy a encontrar el valor de H. Entonces voy a entrar la fórmula. Entonces, 1 exponente a la menos 5 por paréntesis. Longitud es 22 metros más 2 veces X, pero X es este valor de acá. Cierro paréntesis por el delta T, que sería 25. Y acá tengo esto en metro. Entonces la longitud
mejor dicho, el delta H es 0.5 centímetros, o esto está en metros, le vamos a ponerle la misma, pero con menos decimales. Vamos a poner un poquito más. Si le pongo más decimales, no, ahí tengo, esa sería la junta. Entonces, es bien pequeña, ¿no es cierto? Serían 6 centímetros, lo que dilata, si el otro punto fuera fijo, este sería 6, o 6 milímetros, mejor dicho. Entonces, como le decía yo aquí, tengo que aumentarle. Le aumento entonces para poder trabajar la junta mínimo, esto sería 5. Entonces, J sub B, pues aquí lo vamos a copiar, o este de acá. Y aquí ya adopto y digo 5 centímetros voy a adoptar de junta. ¿Por qué adopto 5 centímetros? Para poder trabajar. Porque aquí yo tengo que poner angulares, todo, tengo que poner en el medio alguna espuma o algún material elastomérico, o sea, una goma dura, sellar eso para que no entre en tierra y trabaje, ¿no? Cuando se dilate eso se encoja. Entonces, 1 centímetro no voy a poder hacer eso, se va a llenar de tierra y con el tiempo se va a llenar aquí y no va a trabajar la junta. Por lo tanto, entonces, la dimensión le pongo 5 mínimo. Y ustedes van a ver que esta junta tiene mucho más grande. En el puente del Urubó creo que tiene 15 centímetros esta junta, ¿no? Ya también muy grande, muy exagerada la junta. En el caso de que tenga esa separación, ya vienen juntas metálicas hechas ya con tapa y todo, que pueden tener esa distancia. Se puede trabajar con esa distancia, 15, 20 centímetros de junta, para limpieza, para todas esas cosas, no se deja. Bien, ahí tenemos entonces el detalle de esta distancia de acá. Después, N también es importante, el valor está en función de L, la distancia L, que es es un cabezal de neopreno. El neopreno es una goma con acero. Y el lado menor es L. Este lado menor es el que está en dirección de la longitud del puente, ¿no? Y este W sería el ancho del neopreno. Entonces es importante tener en cuenta esta longitud también, ya para poder ver el ancho. Y la junta, como dice aquí, está entre 5 a 10 centímetros. Bien, aquí tenemos otro tipo de estribo. Bueno, es el mismo, ese es el mismo estribo. Para calcular la fuerza de presión, tenemos esta fórmula de Coulomb. Este sería el empuje de tierra, el coeficiente de empuje de tierra. Ahí tenemos una idea del estribo, entonces. Bien, y del apoyo, los apoyos son así como vemos acá. Este sería más o menos cubierta de caucho de goma, láminas de acero, tiene láminas de acero. Entonces, y aquí vamos a verlo, este detalle de cálculo, pero ahorita no, primero vamos a analizar el estribo. Aquí estoy solamente viendo la fórmula que vamos a utilizar. Y más o menos así sería el neopreno, ¿no? Es un cubo de goma negro en la cual lleva unas planchas metálicas, entonces lleva una plancha como si fuera sándwich, ¿no? La goma y las planchas. Entonces ese es el neopreno, se llama neopreno compuesto. Hay un corte, haciendo un corte, entonces tengo la W, el ancho, el alto,
HRT más 4T, T es el espesor de la plancha, ¿no? Y HRT es el espesor de la goma que hay entre plancha y plancha. Entonces esta sería la altura total. Bien, vamos a ver la memoria de cálculo de un neopreno y ahí se determina la altura. Entonces todo. Muy bien. Aquí hay un detalle de todo lo que se necesita para el cálculo del neopreno. Aquí hay unos dibujos de unos catálogos, ¿no? Más o menos así sería, haciéndole un corte al neopreno, más o menos sería de esta manera. Si alguno de ustedes ha trabajado con camiones, volquetas, o se ha venido o ha trabajado, seguramente que se les ha fregado, se llaman los tacos de goma. Estos tacos van y es la unión entre el, ¿cómo se llama? El muelle y el chasis. El chasis de la volqueta lleva unos tacos así de goma. En el medio viene una soldado, una cadena, ¿no? que ata estos tacos y lo une al chasis. Está entre el chasis y los muelles, entonces lleva dos. Esto sirve para amortiguar entonces los pesos. Y con el tiempo esto se mueve, se parte y queda, o sea, queda dividido en dos, todo, o sea cómo se va con los golpes y todo se va pregando. Y esto a veces uno lo vuelve a reconstruir. A veces cuando no hay en el mercado, ¿no? El repuesto, hay que reconstruirlo y lo vuelve a reconstruir. Ahí, no sé, yo trabajaba con Pro Goma, no sé si ustedes conocen Pro Goma, estaba ahí en la avenida de Iribotá y segundo anillo, un poquito entrando al segundo anillo, ahí podíamos encontrar esto, apoyo. Bien, y ahí comienza, ¿no? Dispositivo de la torre rectangular reforzado con acero. El método es aplicable cuando SI al cuadrado sobre N es menor o igual a 22. Cuando la rotación principal ocurre alrededor del eje paralelo al eje transversal del puente. Y es ahí pues la rotación, ¿no es cierto? En el eje paralelo al eje transversal del puente, porque ahí es donde hay la flexión, ese sería el eje de flexión. Y da ahí, ¿no? Y si hay ese I al cuadrado sobre N cuando son cuadrados, ¿no? Cercanamente cuadrados o circulares estos apoyos. Y me dice SI al cuadrado sobre N menor o igual a 20 si N es mayor o igual a 3. Ahora, ese es el factor de forma de una capa interna y N es el número de capas interiores. Cuando el grosor de una capa exterior es mayor o igual que la mitad de una capa interior, N puede incrementar 5, o sea, N puede ser el número de capas de goma, ¿no? Y cuando yo tengo en el exterior una capa que tenga la mitad del espesor de la capa interior, entonces N se puede considerar, sumarle, dice, ¿no? 0,5 por cada capa exterior. Entonces, como tengo dos, vendría a ser una capa exterior más. Una capa vendría a ser más, las exteriores. Ahora, todas las capas interiores tendrán el mismo grosor y las capas exteriores no tendrán más del 70% del grosor de la capa interior. O sea, no se puede ponerle más, 70% máximo o 50% que vendría a ser la mitad. Para positivos rectangulares sin agujero, o sea, para dispositivos rectangulares sin agujero, llevan agujero, le decía yo, la de puente, la de camión, ¿no? Llevan una cadena, entonces llevan un hueco en el medio. El factor de forma de una capa es, entonces aquí ya define cuánto vale S.
SI es L por W, es la distancia, las dimensiones en planta del apoyo. L por W dividido entre 2 HRI por L más W, la dimensión del apoyo, ¿no? L es la dimensión plana, apoyo perpendicular al eje de rotación bajo circunstancias, o sea, es en el sentido longitudinal del puente, generalmente paralela al eje longitudinal del puente, en pulgadas, esta es la fórmula, la H. W, dimensión plana del apoyo paralela al eje de rotación bajo condiciones, bajo consideración, generalmente es paralela al eje transversal del puente, en pulgadas. H, el espesor de las capas del elastomérico, o sea, de la goma, en pulgadas también. Para apoyos circulares sin agujeros, el factor de forma de la capa se puede tomar como SI igual a D, que vendría a ser el diámetro del apoyo, dividido entre 4 HRI. D es el diámetro de la proyección de la superficie cargada del apoyo en el plano horizontal en pulgadas. El módulo de corte G en dispositivo de elastómero reforzado con acero que tengan PTF es politetrafluoretano. Ese es el nombre de la goma, ¿no? Y fluoretileno, perdón, politetrafluoretileno, esa está en inglés, es igual a teflón, ¿no? O sea, en vez de este nombre tan largo es el teflón ese. Si tienen teflón, entonces, o un deslizador equivalente en la parte superior, estará entre 5.62 kilos por centímetro cuadrado y 17.58 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, este es el valor, en los valores, el rango mínimo y el máximo del módulo G del dispositivo. En el caso que tenga teflón, ¿no es cierto? A veces le ponen una capa encima de teflón para que resbale, ¿no? Como el teflón es más liso, entonces puede resbalar. O entre una dureza también del apoyo entre 50 y 70, de acuerdo a la escala Short. Short A es una escala, entonces, que se miden estos apoyos. Si no cuenta con él, o sea, si no cuenta con el teflón, estará entre 5.62 y 12.30. Y se lo clasifica como dureza 50 y 60. Así se lo clasifican estos neoprenos, ¿no? En función de su valor del G, es el módulo volumétrico, módulo elástico volumétrico. Cuando el material es especificado por su dureza, digamos, la dureza está en la escala y la especifica. Yo quiero dureza 50, por ejemplo, voy y compro. Entonces su tensión estará entre 6.68 y 9.14 kilos por centímetro cuadrado a 23 grados centígrados, ¿no? Estas son las referencias. Y si es dureza 60, entonces su valor de G estará entre 9.14 y 14.06. Y si es que uno pide dureza 70, estará entre 14.06 a 21.09. Estos valores es importante porque después nos va a servir para los cálculos, estos valores de G. También la deflexión, ¿no? Más o menos a 25 años, la deflexión debido al peso permanente de la carga, ¿no? La deflexión inicial, esto es 0.5 para 50 de duración, 0.35 para 60 y 0.45 para la dureza 70. Entonces también esto nos sirve porque vamos a calcular la deformación por la fluencia del aparato, ¿no? Con el tiempo, digamos, llegan ellos a deformarse también porque tienen una carga permanente, el peso propio. Solo dice para los que tienen PEP, apoyo elastomérico simple, el FGP, apoyo reforzado por capa discreta de fibra de vidrio, es otro, y dispositivos elastómeros reforzados con acero que cuenten con teflón, ¿no?
es decir, o un deslizador equivalente en su parte superior, que esa es la parte que es donde la viga va a moverse, el estribo no se mueve, es la viga. Entonces tiene que tener un material que aguante la dilatación y se pueda mover y no transmita la carga al estribo. ¿Ya? Si tienen eso, entonces esta tabla funciona. Esfuerzo de compresión. En el estado límite de servicio, el esfuerzo de compresión promedio para el dispositivo de elastómeros rectangulares reforzados con acero se cumple que la tensión en el estado límite de servicio tiene que ser menor o igual a 1.25 de G, que es el valor que hemos dicho, el valor de G es el módulo elástico, ¿no? O módulo de corte G. Entonces G por SI, SI es el módulo, ya lo definimos acá. SI es por acá no vemos su nombre, es el factor de forma de una capa interna, SI. El factor de forma, y aquí me da la fórmula para el factor de forma. Entonces yo encuentro 1.25 por G, el módulo de corte, por el factor de forma de una capa tengo que tiene que cumplirse que sea igual a la tensión mínima, ¿no? Tensión de servicio, mejor dicho, del elastómero. Esta tiene que ser menor y la tensión de servicio tiene que ser menor o igual a 87.9 kilos por centímetro cuadrado. Esta es entonces la tensión de servicio del elastómero compuesto, goma y acero, 87.9 kilos por centímetro cuadrado. Quiere decir que este valor de acá tiene que ser menor a este de acá, ¿no? Deflexión por compresión. La deflexión por compresión debido a la carga muerta inicial y la carga viva instantánea en una cara interna de un dispositivo de elastómero reforzado con acero en el estado límite de servicio y sin impacto, no excederá 0.09 de HRI, siendo HRI el espesor de una capa interna del dispositivo. Entonces no tiene que exceder esa deformación del 9% debería ser, ¿no? De su altura de la capa en la deformación vertical debido a la carga muerta, que es la inicial, y la carga viva instantánea. Pero la figura, esta figura de acá, 7, está aquí, ¿no? La figura de pregunta proporciona una ayuda de diseño para determinar la deformación de una capa de elastómero basada en la dureza y el factor de forma. Entonces aquí tenemos esfuerzo de compresión y deformación. Me va a dar entonces y con el factor de forma. Entonces yo entro con el esfuerzo de compresión, el factor de forma, y me va a dar la deformación. Me ayuda a calcular esta gráfica. Entonces, ¿no? Esta es para apoyo reforzado con dureza 50. ¿Listo? Entonces yo con la fuerza de compresión entro en kilolibras, ¿no? Kilogramos libra por pulgada cuadrada, kilolibras por pulgada cuadrada. Entro y busco el factor de forma. Pero a veces el factor de forma no voy a tener 12, 9, 6, 5. De repente tengo un valor, por ejemplo, 5.40. Entonces vengo y hago una interpolación más o menos para 5.40, ¿no? Se puede interpolar entre curva y curva para encontrar más o menos la deformación. Y una vez interpolo, ya me bajo hacia abajo y encuentro la deformación, entonces, que va a tener por compresión ese aparato de apoyo, ¿ya? Entonces, esta figura nos ayuda entonces a encontrar eso, y esa viene proporcionada por la ASTO.
son aplicables también las disposiciones del artículo 14.7.5.3.6. Las cargas se consideran en el estado límite, que se consideran, ¿no? Se consideran en el estado límite con todos los factores de carga igual a 1. O sea, aquí no hay mayoración, ya no pongo ningún factor de mayoración, todos tienen factor igual a 1. La deflexión de la carga viva instantánea se toma como la sumatoria, fíjense, de epsilon LI por HRI. Entonces, si yo encuentro para 1 y tengo HRI, vendría a ser la altura, entonces voy a sumar de todas las capas, la deformación que hay en todas las capas, porque esta figura nos ayuda al diseño para determinar la deformación en una capa del estómago. Una. Y si yo encuentro en una, entonces para encontrar si tengo 5 capas, entonces sumaré por 5 veces. ¿Listo? Sería la deformación por HRI y hago la sumatoria, me va a dar la deformación total. HDE epsilon LI es la deformación por compresión instantánea debido a la carga viva en una capa del elastómero. H sub RI es el grosor de la capa del elastómero considerado, el grosor de la capa del elastómero considerado, HRI. Ok. La deflexión inicial de la carga muerta se tomará como delta sub D igual a la sumatoria de epsilon delta I por H sub RI. Epsilon de I es la deformación por compresión inicial debido a la carga muerta en una capa del elastómero. El grosor de la capa del elastómero considerado, o sea, el espesor total. Entonces yo puedo entrar con la tensión debido a la carga viva o debido a la carga muerta, ¿no? Entonces aquí por separado lo calcula. La deformación debido a la carga viva y la deformación debido a la carga muerta. Y acá tengo otro gráfico para dureza de grado 60, ¿no? Ahora, la deflexión por carga muerta a lo largo del tiempo, que incluye los efectos de la deformación debido a la afluencia del material. Entonces tengo DLT será igual a la deformación por carga muerta más A sub CR por delta por la deformación de la carga muerta. A sub CR es la deflexión por CRIP, ¿no? CRIP es la fuerza, la deformación debido a la deformación, debido a las cargas permanentes, dividida por la deflexión inicial de la carga muerta. A falta de prueba puede utilizarse la tabla 14.7.6.2.1. Acá vamos a ver esa tabla. Se sugiere esa 14.7.6.1 es esta que hemos puesto acá. Esta 14.7.6.2.1 es esta tabla. Entonces aquí está la deformación por CRIP, estos valores, ¿no? Para 50, si es que no hay prueba, se puede adoptar estos valores de la tabla. ¿Listo? Entonces aquí nos proporciona ese valor. Entonces tenemos el A sub CR de esa tabla. Vamos a sacar. Se sugiere una deflexión por carga viva relativamente máxima a través de una junta de 1/8. La junta sensible a las deflexiones puede requerir límites más estrictos. 1/8 de pulgada. Veamos. 1 dividido entre 8 me da 0.125 por 2.54. Me queda 0.3 centímetros. Entonces tiene 0, o si no 3.2 milímetros, ¿no? Juntas sensibles a la deflexión pueden requerir límites más estrictos, es decir, no podemos ponerle espesores más grandes. Corte. La deformación máxima por el corte del dispositivo en el estado límite de servicio delta S, la deformación se tomará como el desplazamiento horizontal máximo de la superestructura, reducido al considerar la flexibilidad del pilar y modificado por procedimientos constructivos. Para un dispositivo de elastómero reforzado con acero, HR tiene que ser mayor o igual
a 2 veces delta S. Entonces delta S es la deformación máxima, ¿no? Debido por corte. Entonces la altura HR es el espesor total del elastómero, o sea, del aparato de apoyo, tiene que ser mayor o igual a 2 veces esta deformación. Donde delta S es la deformación por corte total máxima del apoyo debido a las cargas de servicio aplicable. Rotación. El diseño por rotación está implícito en la geometría y los esfuerzos límites propuestos por el método A. Este es el método A, tal como se refiere en el comentario 14761 de la estabilidad, artículo 1476636. Para asegurar la estabilidad del dispositivo, su grosor total no excederá el menor de L tercio, W tercio o D cuarto. O sea, para que sea estable un dispositivo, el espesor total del neopreno dice que tiene que ser, o sea, no tiene que exceder estos valores, L tercio. Por ejemplo, no puedo tener yo un espesor. Supongamos que L sea 40 centímetros de un lente. Si L es 40 centímetros, entonces 40 dividido entre 3 me da 13 centímetros. Entonces no puede ser mayor a 13 centímetros de espesor si tengo 40 centímetros de L. ¿Ya? O si W, como W es el lado mayor, si fuera 50 dividido entre 3, me da 16. Entonces el más desfavorable sería el lado menor, L tercio. O si es circular, sería D cuarto, ¿no? Su espesor no puede pasar entonces esos valores, porque ahí dice no excederá el menor valor de esto que yo calcule en el apoyo. Entonces, y con eso yo estoy asegurando la estabilidad del apoyo, donde L es la dimensión en planta, que es paralelo al eje transversal del puente, ¿no? Y L y D es la dimensión que está en el sentido longitudinal del puente. D es el diámetro, si fuera el apoyo circular. Ahora, el refuerzo, ya ahora vamos a hablar de las planchas de acero. El refuerzo para los dispositivos de elastómeros reforzados con acero estará en concordancia con los requerimientos señalados en el artículo 147535 de la ASTO. El grosor mínimo del refuerzo de acero, H sub S, deberá ser un 16avo de pulgada. Veamos cuál será entonces ese. 1 dividido entre 16 está en pulgada. Lo multiplico por 2.54 y me queda 0.15. Lo multiplico por 10 para que esté en milímetros. Entonces sería una plancha de 1.58, una plancha de 1.6 milímetros de espesor. Entonces nosotros encontramos plancha desde 0.6, creo, 0.6 milímetros de espesor, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, más o menos esta sería una plancha de 1.6 milímetros de espesor. Dice que ese es el mínimo de espesor, plancha de 1.5. Esa plancha se considera ya gruesa ya. Estas planchas de 1 milímetro para arriba son planchitas gruesas ya. Bien. Entonces, en el estado límite de servicio, este espesor se lo puede calcular. HS será igual a 3 veces la altura de una capa del elastómero multiplicado por la tensión de servicio, dividido entre la tensión de fluencia de la chapa, ¿no? Así podríamos calcular también en el estado límite de servicio. En el estado límite de fatiga, HS también se puede calcular como 2 veces la altura de una capa del elastómero por la tensión en el límite, la tensión del límite, ya, la tensión mayor de esta tensión, ¿no? Del límite, dividido entre delta FT. Y nos indica ahorita ya delta FT, la constante de amplitud de fatiga crítica para la categoría A, como lo especifica el artículo 6. HRI es el grosor de la capa interna del elastómero.
F sub L es la tensión de compresión promedio de la carga viva en el estado límite de servicio, entonces, ¿no? Con un factor de carga igual a 1, se calcula, esta es la tensión promedio de la carga viva, ¿no? En el estado de servicio. Después, F sub S es el esfuerzo de compresión promedio de la carga total para estado límite de servicio aplicable. FI es el esfuerzo de fluencia del acero. Bien, y aquí nos dan esa constante, entonces aquí delta FT, aquí nos da para la categoría cuánto vale, ¿no? Constante de amplitud de fatiga crítica sería de la tabla, esta es la tabla, resumen para la categoría A, corresponde a miembros planos laminados de superficie limpia, excepto aquellos que muestran desgaste y no son recubiertos, con bordes cortados, con llama de gas y un valor de rugosidad entre 1000 micrones, ¿no? En pulgadas o menos. Entonces aquí tengo esos valores. Para la categoría A, 1687, para B, entonces me dan B, B', C, C', D, E y E' en la categoría. Entonces depende de la categoría de la plancha, entonces, para encontrar el espesor, ¿no? Nos da este factor. Anclaje del dispositivo. Los dispositivos serán anclados adecuadamente al apoyo para prevenir su movimiento fuera del sitio durante la construcción o después de la vida útil del puente. O sea, el dispositivo será anclado adecuadamente al apoyo para prevenir su movimiento fuera del sitio donde se lo ubica, ¿no? Durante la construcción o después en la vida útil del puente. Los dispositivos de elastómeros se pueden dejar sin anclaje si cuentan con la fricción adecuada. Generalmente los puentes chicos de hormigón se le pone nomás el apoyo directamente y se le pone con un poquito de alquitrán y se los asienta y se prende entonces. Pero eso no garantiza de que no se mueva, ¿no? Muchas veces cuando se alza la viga con grúa y se la coloca sobre estos apoyos, muchas veces se mueven. Entonces lo que hay que hacer para garantizar, como generalmente se hace un pedestal, un pequeño pedestalcito se le hace, en ese pedestal se le hace un pequeño rebaje, un cuadradito de rebaje, o sea, la superficie en función del elastómero, con unos milímetros más grandecitos, cosa que uno asiente el elastómero ahí y ya no se mueva para ningún lado, o sea, se asienta la viga y se arrastra porque está dentro, tiene una rebajadita, o sea, donde él llega y se apoya. Ya, entonces eso impide que el elastómero se mueva para ningún lado, simplemente se va a deformar nomás él. Se le da unos milímetros, como digo, para que pueda asentar y deformarse por si se mueve en la construcción, ¿no? Al lanzar la viga. Un coeficiente de diseño de fricción de 0,2 puede asumirse entre el elastómero y la superficie limpia del concreto o de acero. O sea, puedo encontrar el coeficiente de 0,2, ¿no? Y aquí tengo entonces, esto es lo que estamos buscando, es el H sub BU. Movimiento, ¿no? Este es el movimiento. Dispositivo que se ha anclado para prevenir su movimiento fuera del sitio durante la construcción de los dispositivos de las torres se pueden dejar sin anclaje si cuentan con una fricción adecuada. Un coeficiente de diseño de fricción 0,2 puede asumirse entre el elastómero y la superficie limpia del concreto de acero. La fuerza debido a la deformación de un dispositivo elastómero se tomará como H. Esta es la fuerza debida a la deformación, la fuerza horizontal. HDU será igual a G por A por delta U dividido entre HRT. G es el módulo de corte, el que veíamos al comienzo. A es el área en planta del dispositivo del elastómero. Delta U es la deformación por corte de las combinaciones de carga aplicada de resistencia y eventos extremos. Y HRT es el grosor total del elastómero, el espesor total, ¿no? del aparato de apoyo.
Y eso sería todo lo que se hace para hacer el cálculo por el método A. Y aquí ya tenemos un ejercicio. Acá tenemos un ejercicio ya. Diseño de aparato de apoyo, método A. Diseñar un dispositivo, porque hay dos métodos, por eso siempre uno dice si es el método A o el método B, ¿no? Es método A, diseñar un dispositivo de elastómero de expansión reforzado con acero para un apoyo de puente sobre el que inciden las siguientes cargas. Entonces, estas son peso propio, 65 toneladas, peso de la capa de rodadura, 5 toneladas, la carga viva, o sea, son las reacciones, ¿no?, que inciden en esa viga. Entonces, estamos diseñando un apoyo, 22 toneladas. La longitud de la viga postesada, L sub B, es de 30 metros, en este caso, este ejercicio. El ancho inferior de la viga es 0,45, el ancho inferior de la viga, o sea, una viga T que tiene un ancho de 0,45. El acortamiento por postesado, o sea, el acortamiento elástico de postesado es 1 centímetro. El acortamiento por retracción del concreto, también calculamos 0,9 centímetros por la retracción, ¿no? Hay fórmulas que nos determinan esto para calcular aproximadamente el acortamiento por retracción del hormigón. El elastómero a usar es de dureza 60. El acero de refuerzo es un A36 que tiene una afluencia, una tensión de afluencia de 2530.8 kilos por centímetro cuadrado. O sea, sería una plancha de acero dulce, llamamos. La variación de temperatura en la zona es de 35 grados centígrados. Ese sería el delta T. Bien, solución. El área en planta del elastómero sería L por W. No, pero no tengo aquí el elastómero todavía. Yo pienso que no tengo. Pero parto de ahí. El elastómero es L por W, área en planta. Entonces sumo las cargas de DC. La carga muerta sería 25. La carga de la capa de rodadura 5 y la carga debido a la carga viva sumo y me da 92 toneladas. Este sería el estado límite de servicio porque no he utilizado ningún factor, todos son con factor 1, por lo tanto es una carga en estado límite de servicio. La tensión nos la da, ¿no es cierto?, que la tensión de servicio del aparato tiene que ser menor o igual a 87.9 kilos por centímetro cuadrado, según este artículo de Larsson. Luego, entonces, la tensión, el límite será igual a la fuerza total dividido entre el área, la tensión media del elastómero, y de aquí despejo el área, entonces. Y me queda la fuerza total dividida entre la tensión que puede ser el límite, ¿no? Igual al límite. Entonces, hacemos esta operación será igual a la fuerza total dividido entre la tensión. Pero la fuerza lo multiplico por 1000 para que me dé en kilos, ¿no? Como este está en kilos por centímetro cuadrado, entonces el área me va a dar en centímetros cuadrados. Y me sale 1046.64 centímetros cuadrados. Ahora, para el ancho de la viga, en vez de 45 centímetros, escogemos o despejamos. Sabemos que el área es igual a, aquí hemos dicho, L por W. Si adopto el W, que sería el ancho, entonces calculo L de despejo, sería el área dividido entre W. Entonces aquí escojo W igual al ancho de la viga, ¿no es cierto? Ahora L lo despejo de acá, que sería el área, este es el área, L por W es el área. L será dividido el área entre W. Entonces tengo el área dividido entre W, me va a dar L. Entonces ya tengo la longitud, a lo largo de la longitud de la viga sería 23. Yo puedo adoptar un poquito más, podría adoptar 25, ¿no? En este caso, en el ejemplo, adoptan 30 centímetros, L mayor que este valor, ¿no? Y W45 no puedo aumentarle a este valor, ¿por qué? Porque es el ancho de la viga. Aumentarle sería, digamos, exagerado porque ya la viga solamente apoya en un ancho de 45 centímetros.
Bien, entonces el área del elastómero ya en real va a ser este de acá, que sería igual a las dimensiones que ya yo estoy adoptando, 30 por 45. Me sale 1350, que es mayor al requerido, ¿no? El requerido del límite de 1046, entonces yo estoy un poco más de 1047.6, perdón. Estoy arriba y estoy bien porque tiene que ser mayor. Esta tensión tiene que ser menor o igual. Si aumento la sección, la tensión va a ser menor, entonces, y cumplo acá, ¿no? Tiene que ser menor o igual a este límite. La máxima deformación por corte en el dispositivo sería delta S. La máxima deformación por corte del dispositivo se toma como el máximo desplazamiento horizontal de la superestructura. En primer lugar, tengo la deformación por temperatura, considerando la zona de 35 grados, el delta T. El delta L es alfa por L por delta T. Entonces, entrando con esos valores, la luz del puente es de 30, ¿no? 30, que hemos puesto. L sub B, 30 metros. Entonces, entrando con esto, esos valores, alfa es 10.8 por 10 a la menos 6, si le quito por 10 a la menos 5 es 1, ¿no? 1.08 por 10 a la menos 5. Este es su valor que utiliza la Ashton. Muchos utilizamos 5 por 10 a la menos 5, es poca la variación, pero si quieren podemos utilizar este valor. Entonces, aplicando la fórmula, aplicando estos coeficientes, tengo que me da ese delta por temperatura, me da 1.13 centímetros para 30 metros. El post-tesado, la deformación por la fuerza de tesado me da 1 centímetro y por retracción me da 0.9. Entonces yo tendría que sumar estas deformaciones para tener la deformación total. Sería entonces en este caso, si yo sumo más esta deformación más esta deformación de acá, la deformación total sería entonces 3.03 centímetros. Esa sería mi deformación total horizontal. A esa le llaman la deformación debido a corte, no a la fuerza horizontal. Bien, ahora regresemos para el diseño del puente. Vamos a ver a qué se refiere este. Con el gamma TU igual a 1.20, la relación entre coeficiente mínimo y máximo 1 sobre 1.2 de la tabla 341, dice de esta de acá. Esta es por temperatura, estos coeficientes por temperatura. Entonces, adopto 1.2, acortamiento total de la vía, estado límite de servicio. El delta S será igual, fíjense, a este coeficiente 1.2, porque se puede adoptar 1 o 1.2. Entonces, adopto 1.2 y hago la suma de esta, que es la suma que hemos hecho acá, 3.03, y lo multiplico por 1.2, que es el coeficiente, y me da este valor. Entonces, 1.2 por la sumatoria de las deformaciones, fíjense. Entonces, ahí tengo el acortamiento total de la vía, el estado límite de servicio. Entonces, acá. El espesor requerido del elastómero del aparato dice que tiene que ser mayor o igual a HRT, mayor o igual a 2 veces la deformación entonces del elastómero. Entonces multiplico 2 por esta deformación, ¿no? Y me sale que el espesor del aparato de apoyo tiene que ser mayor o igual a 7.28 centímetros. Entonces ya estamos encontrando el espesor del aparato de apoyo. Bien, después tenemos el factor de forma SI mínimo. El elastómero a usar es de dureza 60, de la tabla, de esta tabla que la escribimos más antes, ¿no? Tengo G, es grado 60, ¿no? El mínimo sería 918, el máximo 1406. Entonces aquí
G se toma el menor del rango, G 914, tomamos 914. La tensión de compresión sería la fuerza total dividida entre el área. Eso entonces, como tenemos la fuerza total, es la fuerza que hemos hecho acá al comienzo, la sumatoria, ¿no? Está dividido entre el área ya del dispositivo final que hemos adoptado, me da entonces la tensión en el estado de servicio, me da 68.15 kilos por centímetro cuadrado. El esfuerzo de compresión me dice que tiene que ser menor a 1.25 de G por SI, no por SI, y tiene que ser menor a 87. Esta de aquí cumple, ¿no? Porque es 68.15 menor a 87.9 cumple esto. Ahora, de esta de acá, yo como conozco la tensión, la conozco, es esta de aquí que he calculado, el módulo G conozco, puedo despejar el módulo, como llama el coeficiente de forma del aparato, entonces tengo, despejando de esta ecuación, SI será la tensión del estado límite de servicio de entre 1.25 G. Eso me da 5.96, ¿no? Ese valor de forma de la capa. Entonces el grosor de una capa interior del elastómero HRI, su espesor, tengo SI es igual al área dividido entre 2 veces HRI dividido entre L más W. Como conozco las dimensiones, lo que no conozco, y conozco el factor de forma, he despejado de acá, lo que no conozco es qué espesor va a tener cada capa del neopreno. Entonces despejo acá la capa de neopreno, HRI, y me da 1.5 centímetros. Entonces el espesor de una capa de goma, 1.5. Bien, ahora los espesores de goma, de la placa de atomera y de suncho, de acero dulce, usados usualmente son para el elastómero y para suncho. Tengo la capa, por ejemplo, de 8 milímetros, de 10 milímetros, de 12 y de 15 milímetros. Entonces estaríamos hablando de esta capa, ¿no? De 15 milímetros, la que especifica su espesor, o sea, de goma de 1.5 centímetros, sería lo que nos da acá. Adoptamos ese espesor entonces de la goma de 15 milímetros. Por lo tanto, ya teniendo el espesor con el que vamos a trabajar, vuelvo a recalcular ¿cómo se llama este? El factor de forma, ¿no? El factor de forma lo vuelvo a calcular. En vez de tener 1.5088, ya yo pongo directamente el espesor, que va a ser 1.5. Reemplazando estos valores, el factor de forma me sale 6 ya, con lo que yo estoy trabajando con la dimensión, ¿no? Que da mayor a 5.96 el factor de forma. Fíjense que con eso empezamos, y ahora el factor de forma con las dimensiones que estoy trabajando es 6, mayor al factor de fórmula que en cálculo salió que era necesario. Entonces estamos por encima, ¿no? Un poquito por encima de lo que calculamos. Ahora, el grosor de las capas exteriores dice que no tiene que ser mayor al 70% de la capa interior. Entonces vuelvo a calcular eso y me sale 10.5 milímetros. Tiene que ser menor o igual, o si no, también la mitad de eso. Es decir, bueno, adopta una capa de 8 milímetros de las capas exteriores del neopreno, que es menor al 70%, que daría 10 milímetros, ¿no? Menor. Y es mayor a la mitad también, porque la mitad de 15 sería 7.5, entonces es un poquito mayor a la mitad, 8 milímetros. Bien, entonces con este grosor de capa exterior, el factor de forma para una capa exterior será igual, en este caso el factor de forma para la capa exterior, estamos sacando, ¿no? Ya hemos sacado para la capa interior nos daba 6. Ahora, para la capa exterior, ya conociendo el espesor de la capa exterior de neopreno, vuelvo a ampliar esta formulita y me sale 11.25, ¿no? Mayor al factor de forma de la capa interior. Está bien, dice, ok. Ahora, el número de capas interiores, ¿cuánto voy a necesitar? Yo sé que
la altura total del neopreno HRT será igual al número de capa por la altura de cada capa de neopreno que se llama HRI, más 2 veces la capa exterior del neopreno. O sea, esto tiene que cumplirse. Entonces de aquí despejo N, despejando N, HRT ya habíamos determinado acá aproximadamente, nos decía que el espesor, al comienzo calculamos el espesor del neopreno tendría que ser 7.28, ¿no? Mayor o igual a 7.28 nos salió. Entonces veamos acá. Ahorita entonces encuentro N me da 3.79 para que se cumpla esa ecuación. HRT, ¿no? HRT me da 7.8. Entonces reemplazo ese valor a 7.28, HRI 1.50 y HR exterior, la altura de la capa exterior 0.8. Reemplazo acá y me da 3.79. Entonces adopto un número de capa igual a 4 capas, ¿no? 4 capas. Y al tener eso, entonces voy a tener un poquito más grande el valor de HRT, que será igual al número de capas de los espesores interiores más 2 espesores de capa exterior. Voy a tener la altura total del neopreno. Bien, entonces verifico que SI sobre N sea menor o igual a 20 para dispositivos rectangulares, ¿no? Era una de las condiciones que sea menor a 20. Y como HR es mayor que 0.5 de HRI, o sea, el espesor exterior de una capa de neopreno es mayor a la mitad de una capa interna de neopreno, entonces aplico esta fórmula, ¿no? El factor dividido entre 4 más 0.5 más 0.5, que serían las capas, ¿no? El número de capas, 4 capas, me da 7.2. Este factor SI dividido entre N. N son 4 capas, más media de arriba y media de abajo serían 5 capas. Entonces SI dividido entre el número de capas me da 720, que es menor a 20. Tiene que ser menor, dice, a 20. Entonces cumple, está bien. Ahora el espesor total del elastómero será igual a 2 veces, a N veces, que sería 4 veces el espesor de la capa interna, más 2 veces el espesor de la capa externa. Me da 7.6 el espesor, pero no es el espesor total, simplemente es la parte de la goma, ¿no? A eso tenemos que sumarle el espesor de las planchas de acero. Ahora empezamos ya con el espesor de la plancha de refuerzo. En el estado límite de servicio dice que el espesor tiene que ser mayor o igual a 3 veces la altura máxima por la tensión en el límite de fluencia dividido entre la tensión del servicio del neopreno dividido entre la tensión de fluencia de la plancha del acero. Teniendo estos valores, como tengo la altura máxima, me da 0.12 centímetros con esta fórmula. Entonces, si multiplico por 10, voy a tener de 1.2 milímetros el espesor de la plancha. Ese sería para el estado de servicio. Ahora, para el estado de fatiga, me dice que el espesor tiene que ser mayor o igual a 2 veces la altura máxima por la tensión de la carga en el límite de fatiga dividido entre el delta F T sub H, que es el que nos dan acá. Como tenemos la categoría, la tensión del límite sería igual a la carga total, ¿no? De la carga viva dividida entre el área, me da 16.30 kilos por centímetro cuadrado. Esta sería la tensión en el límite de fatiga, ¿no? Y HS, teniendo este valor aquí y teniendo el espesor del neopreno, y la categoría de nosotros era categoría A, ¿no? Con categoría A, creo que hemos calculado, vemos, ¿no? Sí, con categoría A. Entonces, 2 por la tensión, por la altura, dividido entre 10, porque esta altura está en milímetros, lo dividido entre 10, lo convierto en centímetros, por la tensión F, sigma L, dividido entre la tensión de fluencia o el delta FT,
1.687 kilos por centímetro cuadrado. Entonces esa altura me da 0.03 centímetros, ¿no? Y adoptamos entonces el mayor valor. La altura, fíjense, tiene que ser mayor a 1/16 también nos dan por otro lado. ¿Se acuerdan que la altura mínima de la plancha era 1.16? 1 dividido entre 16, si lo multiplico por 2.54 me da 0.15. Entonces 0.15 multiplicado por 10 me da 1.58 centímetros. Entonces el mínimo espesor, estos no me dieron ni el mínimo espesor, entonces adopto 2 milímetros de espesor de la plancha, que es un poco mayor a 1/16, ¿no? 1/16 me da 1.6 milímetros. Me da 1.6 milímetros, 2, entonces es mayor que 1.6 milímetros. Adopto ese espesor de la plancha. Teniendo ese espesor, entonces ya yo puedo saber la altura total del aparato. Sería igual HR igual a HRT, la altura total de la goma, más N más 1, que vendría a ser el número de planchas que voy a colocar. N es 4, el número de planchas de goma, más 1, multiplicado por H sub S, que vendría a ser el espesor de cada plancha. Eso me da 8.6 centímetros. Entonces, este es la altura total del aparato. HRT es la altura total de la goma, ¿no? Y aquí ya entonces, ya estoy sabiendo que voy a poner 4 más 1 sería 5. 5 planchas voy a colocar entonces de acero. Ahora verificamos la estabilidad. Con la fórmula nos dice que para garantizar la estabilidad tiene que cumplirse esto, L tercio, W tercio o D cuarto. En este caso, el mínimo que me dé entre estos valores. Como no es circular, entonces no voy a hacer esta, solamente hago entre esta y esta. Y entonces compruebo el lado menor, bueno, W sobre 3 y H sobre 3. H sobre 3 me da menor a 10. Y perdón, en este es L sobre 3, ¿no? La longitud es 30 metros, dividido entre 3 me da 10, ¿no? Eso es L. Ah, no, este es L del aparato. L del aparato, adoptamos 30 centímetros. 30 centímetros dividido entre 3 me da 10 centímetros. Y en este caso con W es 45. 45 sobre 3 me da 15. Entonces tiene que ser menor, no excederá el menor valor, 10 centímetros. Y no excede, porque hemos calculado 8.6 centímetros. Entonces, en la estabilidad nos garantiza esta sugerencia, simplemente nos garantiza que es estable el apoyo. Luego tenemos el esfuerzo de compresión por carga, sigma S. El esfuerzo de compresión tiene que ser menor o igual a 1.25 de G por SI y tiene que ser menor a 87. Ese esfuerzo sacamos y nos había dado 68.5, que es menor a 87 también. Entonces, por esfuerzo de compresión también estamos ok, es menor la compresión. Ahora, la deflexión por compresión en el dispositivo, tengo la tensión es igual a la carga muerta más la carga de capa de rodadura, carga permanente, dividido entre el área me da 51.85. Eso es convertido a kilolibras por pulgada cuadrada, ¿no? Tengo que convertirlo para entrar al gráfico. ¿No? La tensión es 68, lo convierto a kilolibras por pulgada cuadrada, entonces ahí tengo la tensión para cargas permanentes y para la tensión del servicio. Luego la deformación por conversión, cuando estamos para dureza 60, utilizando la figura 14.61, esta figura 14.6. Esta es la figura, entonces tengo calculado para carga
interior muerta y para carga total, el espesor S, el factor de forma me da 6 y la tensión me da 0,74, entonces esta tensión, y encuentro la deformación, fíjense, 0,74, 0,70, el módulo es 6. ¿Por qué me da módulo 9? Ah, no, aquí tengo 0, ¿cuánto me da esto? 0,74. Allá. Aquí tengo entonces 0,70, 0,74 más o menos, entro con esa intersecto del factor de forma S igual a 6, SI, y donde intersecta abajo y encuentro la deformación, más o menos, ¿no? 3.5, 3.6 por ahí de deformación. Y eso es lo que está aquí en la planta. Hemos puesto 3.5. Ahora, para la carga total, el factor de forma sigue siendo, y la tensión me sale 0,98. Entonces entro con 0,98, más o menos 0,98 será por ahí, entro, intersecto el factor de forma 6 y tengo la deformación también más o menos 4.5, ¿no? Y anoto acá 4.5% de deformación. Ahora, para la capa exterior, la carga muerta, me da el factor de forma, me da 1.25, o sea, 11.25, por acá lo calculamos y le pusimos, ok, está aquí. 11.25 tengo el factor de forma. Ahora, tengo el factor de forma y tengo factor de forma, esta sería la tensión, ¿no? Me he equivocado, puesto S, es sigma este aquí. Vamos a ponerle un símbolo. Ya, entonces sí, ya tengo la tensión solamente para carga muerta 0,74 y para carga total 0,98. También hago lo mismo. Entro, lo único que varía es que el factor de forma ya no es 6, es 11.25. Entonces entro para 0, ¿cuánto lo dio? 0,74, la tensión, que es la de aquí, tensión de compresión 0,74. Entro y no encuentro pues ese 11 punto tanto, ¿no es cierto? No encuentro. Entonces lo que hago es hacer una interpolación entre 9 y 12. Como es 11.25, entonces más o menos me da por aquí 11.25 y bajo. Y también me da 3,5 para el de 0,98, ¿no? Aquí 0,98, 3.5. Y para el de 0,74, más o menos también por acá será el 11.5 ahí. Entro y bajo, me daría 2.8 más o menos, ¿no? Y ahí pongo 2.8 deformación en porcentaje. Bueno, teniendo esa deformación, tengo la deflexión por compresión inicial del dispositivo, sería N por HRI, por la deformación de la capa interna, más 2 veces la altura de la capa externa por la deformación debido a la goma exterior. Entonces, todo eso que he calculado acá, tengo 4 por HRI. HRI es el espesor, ¿no? Ahí está 1.5, el espesor de la goma, por la deformación que encontramos, que nos da 3.5% dividido entre 100, me da 0.035. Más 2 veces el espesor de la capa externa, adoptamos 8 milímetros, sería 2 por 0,8 centímetros, por la deformación debido a la fuerza total externa. Esa me da 0, para el primero me da 4.5, sería 0.045. Entonces hago esta y me encuentro y me da 0.34 centímetros de flexión compresión inicial. Ahora la deflexión por compresión inicial debido a la carga muerta solamente nos da 0.25. Luego la deflexión por compresión debido a la carga viva sería la diferencia de la deflexión inicial menos la deformación debido a la carga muerta. Me da 0.25.
0.09. Esa sería la deflexión. Este es el cuadro para dureza 60, entonces, que hemos utilizado. Luego, para calcular la deflexión por la carga muerta a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, deformación a lo largo del tiempo, incluyen los efectos del CRIP, se toma como delta LT igual a delta L más el A sub CR o A de CRIP por delta debido a la carga muerta, ¿no? A sub R es la deflexión del CRIP dividida por la deflexión inicial de la carga muerta. Entonces, a falta de prueba se utilizan estos valores. Entonces, como yo tengo grado 60, esto entonces vale 0.35. Entonces, por eso pongo 0.35 por la deformación del delta R, delta D nos salió 0.25. Entonces aquí por 0.25 me da 0.09 deformación debido a la carga permanente, como carga más o menos como afluencia, digamos, de la goma, ¿no? 0.09 es la deformación. Ahora la deflexión debida al CRIP y la carga viva. Entonces, sumo esta deflexión del CRIP 0.9 más la deformación de carga viva me da 0.18, que es menor a un octavo de pulgada. También estamos bien. Para la deflexión por compresión inicial con una capa interior del elastómero, me da la deformación tiene que ser menor al 0.9 de HRI. Entonces la deformación es menor a H, vemos, nos sale 0.07 centímetros. Menor entonces sería esta, ¿no? 0.045 es menor a 0.09. Y aquí es lo que nos da, ¿no? Que es menor, entonces cumple. 4.5 es lo que sacamos acá, ¿no? 4.5 en una capa interior, o sea, 0.045, que es lo que está acá, menor a 0.09. Bien, ahora anclaje del dispositivo. Fuerza generada en el apoyo debido al desplazamiento. Esto de aquí, G por A por delta U dividido entre HR. Bien, G se toma el rango mayor, ya en este caso, este G. Sería 1409. Y tengo 1409 por el área del elastómero, que nos da 1350, por el delta último, 3.64 centímetros, dividido entre la altura total del elastómero, nos da 760. Eso me da 9.092.9 kilogramos. La fuerza horizontal que hay en el elastómero es esta. Ahora, la fuerza de fricción por resbalamiento se tomará como mu, dijeron que era 0.2, entonces mu igual a 0.2, multiplico por esta fuerza, entonces me da, y la carga permanente, perdón, es 65 toneladas, entonces sería 0.2 por 65, y esto como está en toneladas lo multiplico por 1000 para que me den kilo, y eso me da entonces 13.000 kilogramos la fuerza debido a la carga permanente del servicio, ¿no? Ahora entonces, la fuerza esta que calculamos, que es la fuerza que hay en el elastómero, nos da 9.000 y 13.000 es lo que puede aguantar la fricción. Entonces, esta fuerza que hay, debido a los efectos exteriores, nos da 9.000, es menor a 13.000, por lo tanto, no se requiere anclaje porque la fuerza de fricción es mayor, ¿no? Tengo una fuerza de fricción de 13.000 kilogramos y la fuerza que hay, la fuerza de corte que hay en el elastómero es de 9.000, menor a 13.000. Entonces, por ahí vemos que no necesita anclaje. Ahora, rotación del dispositivo. Y tenemos el dispositivo 30 y 450. El diseño de rotación está implícito en la geometría y requerimientos límites del esfuerzo que corresponden al método A. No se requiere, por tanto, cálculo de rotación adicional, ¿no? Y vemos entonces el detalle. 8 milímetros es la capa exterior, la interior son 15 milímetros, 2 milímetros es la capa del acero, entonces estamos viendo. Y luego
final, el elastómero 60. No, este ya es por... Este ya, si fuera dureza 50, ¿no? Y con eso terminamos. Entonces, con esto terminamos el diseño del elastómero. Me quedaría así, ¿no? Son 4 capas interiores de 1.5, 1, 2, 3, 4 capas interiores. Y 2 capas interiores de 8 milímetros, entonces quedaría así. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5 planchas de acero que voy a intercalar. Y ahí estaría el neopreno, estaría diseñado. ¿Listo? Si no hay, entonces yo podría mandarlo a hacer teniendo en cuenta más o menos la goma y haciéndole una prueba que esta tensión de la goma tiene que ser mayor o igual a cuántos que nos dice aquí. Eso sería hacerlo en laboratorio, ¿no? Si yo no tengo dónde comprarlo, lo único que tendría que cumplir es que la tensión sea 68.5 kilos por centímetro cuadrado. Entonces voy al laboratorio, lo meto a la plancha y la pruebo. Si esa tensión, o sea, que aguanta, ¿no es cierto? Que aguanta. Si es que le doy fuerza y rompe la goma, esa tensión que le va a romper la puedo dividir entre 2. La tensión de rotura dividida entre 2 me va a dar la tensión admisible. Entonces, compruebo si la goma que fabrican aquí es buena y cumple esto, no es más. La puedo fabricar acá en neopreno, en vez de que traiga importado de otro lado, ¿no? Nosotros podemos hacerlo acá y comprobar que la goma tenga ¿no? Y la plancha no hay problema porque las planchas son de acero A36. Entonces la plancha voy y la compro, la plancha y la hago hacer y hay plancha de 2 milímetros. Entonces la hago y la hago cortar, luego voy a Progoma, si sigue Progoma, le digo a Progoma que me den una plancha de goma de la que ellos fabrican, la voy a probar en el laboratorio, voy en el laboratorio, lo hago la prueba, todo, saco fotos, documentos, me hacen un informe del laboratorio y le demuestro que la tensión admisible es mayor a 68-55, entonces estoy dentro de la norma. Yo puedo fabricar mi dispositivo de apoyo de fuente. El que quiera también poner su fábrica de neopreno puede hacerlo, porque aquí no hay en Santa Cruz. Entonces puede dedicarse a hacer apoyo de neopreno. Lo malo es que no se construyen puentes a cada rato, ¿no? Entonces va a ser un poquito, la venta no son tan seguidas, entonces para de vez en cuando. Pero cuando no hay y uno quiere construir un puente, puede fabricar su apoyo. Entonces, como le digo, siguiendo esas recomendaciones, y teniendo en cuenta la dureza de la goma, ¿no? Que tenga esa tensión admisible. Bien, hemos visto, entonces esto se lo voy a pasar, el cálculo del apoyo de neopreno. Hemos visto bien detalladito su teoría y luego la aplicación práctica. En realidad yo lo que quería era avanzar hoy día en trigo, pero no hay otra hoja que tengo el detalle del cálculo de trigo. Pero hemos avanzado neopreno, entonces no le hemos pelado, eso se lo voy a pasar. Ahora lo que quiero fijar con ustedes ya son los exámenes, la fecha de los exámenes. Solamente tenemos una nota, el examen parcial 1, ahora vamos a anotar para tomar el examen, el segundo parcial, el tercero y el final tenemos que tener nota. Entonces anotaremos examen de puente. Bien, vamos con ustedes. Tenemos hasta antes del 1 de agosto para entregar notas. Entonces vamos a ir viendo el almanaque. Estoy compartiendo el almanaque con ustedes, ¿no? De acá de la computadora. ¿Sí o no? No, ingeniero. No, ingeniero. No, ahorita lo vamos a compartir. Ahora, ¿lo ven? ¿No?
Sí, sí lo Soy puedo. ingeniero. Ahora tenemos, fíjense, hoy día es lunes 4. Nosotros tenemos clases los lunes y los miércoles, ¿no es cierto? Lunes y miércoles. Tenemos que dar un examen de viga, diseño de tablero y diseño, bueno, de apoyo. Ya le voy a dar los detalles, todo. Ustedes cambian de datos y pueden hacer diseño del apoyo. También le voy a dar el diseño de estribo, ¿no? Lo que pasa es que no está en esta hoja. Para la próxima clase sería para el miércoles. Le daré diseño de estribo y ahí terminamos. El primer examen, ¿qué le parece? El lunes 11 de viga. Tenemos que tomar 3, ¿no? Por eso es que yo estoy empezando con lunes 11. ¿Están de acuerdo? Ingeniero, ¿no podríamos tomar una clase presencial para hacer algún ejercicio sobre estos temas? Ingeniero. Puede ser una clase presencial. Entonces, ¿qué la clase del día del miércoles que viene? Y no avanza estribo todavía, podemos avanzar estribo el 11. Quieren tirar un repaso ustedes, ¿no? De viga, de todas esas cosas, de losa. ¿Eso es lo que quieren? Sí, ingeniero, para reforzar el conocimiento de esos temas. Ya, entonces muere miércoles 6, anotemos clase presencial miércoles 6. Miércoles 6 de julio, clase presencial. Horario de clase, ¿no? Sería de 15, bueno, después que termine pretensado, 15:15, sería las 3:15. A las 15:15 sería, o sea, a las 3:15, ¿no es cierto? Más o menos 3:30, esperemos allá, hasta que me vaya. 3:30, ¿estamos de acuerdo? Perfecto, ingeniero. Sí, ingeniero. 3:30 hasta las 5:30 más o menos, o hasta donde nos dé el cuero, bueno, por ahí de repente ustedes quieren más, seguimos, no hay problema. Yo no tengo ya de ahí más. Vámonos a los exámenes. Entonces, primer parcial. Segundo. Primer parcial. Entonces ya matamos esta semana, nos queda la siguiente semana. 11 o 13. Ya dimos primer parcial. 11. El 13. El 13, ingeniero. Puede ser mejor, ingeniero. Ingeniero, ya dimos primer parcial. Ah, perdón, segundo parcial, perdón, tienes razón. Segundo parcial. Segundo parcial, entonces, el 11 o 13. El 13. 13. 13 de julio, entonces. Ya, 13 serían. Bien, el tercer parcial. Bien, vamos a ir poniéndole el tema también. El segundo parcial va a ser diseño de viga. Solamente viga, ¿ya? Ya sea viga interior o viga exterior, el cual incluye la cuestión del cálculo del factor de distribución, de flexión y de corte. Entonces, tienen que estudiar flexión y corte, ¿sí? ¿Ya? Pues no va a tratar solamente flexión. Flexión y corte, diseño de viga. Segundo, el tercer parcial entonces sería de tablero, diseño de tablero. De tablero y de esto que hemos visto de apoyo. ¿Listo? ¿Para qué día sería? ¿Para el 20 o para el 18? Al 20 también. 20 de julio. Ustedes son, todos lo vean para el último, ustedes, ¿no? Entonces el 20 es miércoles. Entonces ya tenemos el tercer parcial. El examen final vamos a dar de estribo.
El examen final vamos a dar de estribo, que es el tema que nos falta. Ese tema que nos falta lo vamos como este miércoles 6 vamos a estar presencial con ustedes. Lo voy a avanzar el día lunes 11, ¿ya? Estribo, porque el 13 tenemos el segundo examen. Entonces el examen final sería el miércoles 27 o lunes 25. 27. 27 de julio, entonces. No, cae miércoles, puro miércoles. Este examen final es de estribo, entonces ya, de lo que nos falta avanzar. El primer parcial hemos dicho vigas. El tercero, tablero. Ok. Muy bien, entonces ya está fijado, se lo han anotado. Entonces hoy día dejaremos aquí. Voy a ver dónde está, en qué Excel está la parte de estribo. Entonces para que el lunes 11 avancemos estribo. Muy bien, jóvenes. Si tienen alguna pregunta con respecto a este cálculo, me pueden preguntar. O si no, se los paso nomás y ya ustedes cuando lo estudien van a ir preguntando ya, ¿no es cierto? O sea, Ingeniero, para el diseño de la viga, ¿lo podemos diseñar por ACI? O sí por ASTO. tiene que ser por esto, porque todo lo que hemos avanzado es AST. Ya, listo, ingeniero, gracias. Ya. Bien, si no hay más nada, entonces nos vemos el día miércoles en la U. Hasta luego, jóvenes. Hasta el miércoles.